¿cómo identificar cuál es el tipo de calzado que debo de utilizar? El calzado se tiene que adaptar a mi pie. Eso es lo principal. El impacto de no tomar agua. La sangre, o sea, la sangre como tal tiene 80% de agua, las mucosas tienen agua, todo tiene agua en nuestro cuerpo. Entonces, para nosotros conseguir una salud integral, necesitamos obviamente tener un ambiente isotónico, un ambiente regulado de hidratación. Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo se sienten el día de hoy? Yo estoy muy contenta de estar aquí con Antonio Álvarez, quien es terapeuta y especialista biomecánico en el Centro de Rehabilitación MO. La realidad es que, como ya lo hemos visto en varios episodios, estamos hechos de diversos cuerpos, ¿ok? Y el cuerpo que normalmente nos suele ocupar más es el cuerpo físico. Este cuerpo físico, la realidad es que muchas veces, o quien no ha sufrido el típico dolor de rodilla, espalda, cuello, que es donde más se cargan o tenemos más estas tensiones por el día a día. Y de repente decimos, bueno, es que ando estresado, etc., y lo dejamos pasar. Pero ese lo dejamos pasar puede convertirse en realmente algo que pueda llegar a inmovilizarnos, ¿cierto? Entonces, pues justo hoy está aquí con nosotros para que podamos hablar justo de eso y que no es una terapia física normal, que normalmente es cuando dicen, ay, voy al fisioterapeuta, no, sino que ellos puedan, o bueno, que puedas explicarnos un poquito más acerca de esta Claro que sí, Bel, muchas gracias por la invitación. Mira, en MUB somos una clínica de rehabilitación biomecánica que nos basamos obviamente en las cuestiones fisiológicas, sí tiene que ver con la fisiología, tiene que ver con el movimiento, pero también tiene que ver mucho con la química. Porque el cuerpo está ligado de todas maneras a todos los sistemas que tenemos que ver. El movimiento que hacemos nosotros tiene que ver con fuerzas de palancas, vectores, y todo eso tiene que ver también con la movilidad o la fluidez que tenga tu química, ¿sí? En el caso particular, los pacientes que manejamos, siempre les explicamos que es una pirámide de la salud. La cuestión física, como bien lo mencionas, que tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Que ya me duele algo, me traigo la ciática o el dolor de rodilla, es un tema físico que te está trayendo con nosotros. Pero también tenemos que nosotros valorar el tema químico, porque a lo mejor una tensión crónica, una inflamación crónica, el estrés, todo lo que conocemos que nos lleva a tener contracciones musculares, obviamente va a determinar o va a condicionar mi libertad física, ¿no? Entonces sí tiene que ver esa comunicación entre lo físico y lo químico, ¿sí? La tercera parte importante, que no es como que la manejemos como tal, pero tiene mucho que ver, pues es la cuestión energética, ¿no? Porque es cierto que somos energía, una emoción nos genera un químico y el químico reacciona hacia el físico y va de ida y va de vuelta, ¿no? Entonces buscamos un balance y por eso nuestro eslogan o nuestra marca dice que rehabilita tu estilo de vida, no nada más es vengo a quitarme un dolor de espalda, que sí, obviamente es lo que me duele, pero un dolor de espalda te puede estar estresando mucho todo el día, ¿no? Y el estrés te está generando una hormona que te protege, ¿no? Entonces ya se modificó la química. Entonces siempre tiene que haber un balance entre esas tres. Y en nuestro caso, en el caso de las terapias que utilizamos mucho, lo que hace que las cosas fluyan entre las tres estaciones que te mencionó, pues es el agua, ¿no? El factor de hidratación. Importantísimo. Somos 70% de agua, entonces obviamente el 70% de nuestra salud tiene que ver con el factor de hidratación. Ok, hay varias cosas de las que dijiste que quiero ir como haciendo zoom. Para empezar, cuando nosotros hablamos de un tema crónico, ¿a qué se refiere? A que no es una lesión que ya se volvió del día a día, que tenemos ya mucho tiempo. A lo mejor me caigo o me torcí un tobillo y dejo que el tobillo pienso que se va a curar solo y se queda. Entonces, cada vez que va pasando me lastimo cada vez más, porque hay una falla mecánica. Ya no es una falla nada más del tobillo, justo tenemos que revisar cuál es la mecánica que está condicionando que pises mal. Puede ser originado por un mal calzado, tiene mucho que ver el mal calzado. En estos tiempos, pues el marketing de las grandes marcas deportivas nos venden calzados bonitos, excesivamente caros, pero que no se adaptan a la anatomía del cuerpo humano, ¿no? Entonces, cuando no se adapta a la anatomía a un calzado, por ejemplo, un calzado, normalmente se usan mucho los calzados que están levantados porque voy a correr, o que tienen un talón que me está empujando, o son estrechos en las puntas, ¿sí? Eso ya modifica la pisada, la mecánica de la pisada. Al modificar yo la mecánica de la pisada, voy a sacar del eje toda la articulación, y entonces al moverse el eje se mueven las fuerzas y los vectores, ¿sí?
Entonces, el vector de una mala pisada va a pegar hacia la rodilla. Entonces, la rodilla va a intentar estabilizar de cualquier manera y de alguna manera esa rodilla que ahora ya está condicionada por la mala pisada va a mandar la información hacia los músculos y huesos de la cadera. Entonces, la cadera va a tender a compensar esa pisada, pero de la cadera pues nos vamos a los músculos de la espalda baja, después nos vamos a los músculos de toda la espalda y de ahí nos podemos ir hasta los hombros y hasta el cuello, ¿no? Hay muchas ocasiones que una jaqueca, muchos pacientes que tienen jaqueca, muchas veces porque traen a lo mejor una condicionante, una fascitis plantar, o sea que pisan mal, o que traen un calzado que no los deja pisar libremente. ¿Cómo identificar cuál es el tipo de calzado que debo de utilizar con base a mi estilo de vida, si corro, si no corro? Sí, híjoles, es todo un tema, por eso entre nosotros aquí hacemos las pruebas mecánicas, Ajá. Tenemos que hacer pruebas de rango de movimiento, cómo se mueve tu pie, cómo caminas, cómo pisas, cómo cuando caminas tiene que girar ligeramente tu espalda, siempre hay una parte que impulsa, y entonces tenemos que ver tu calzado. El calzado normalmente yo me acuerdo desde que era chiquillo, cuando vas a una zapatería a comprarte unos zapatos, te ponen la tablita para medir cuánto calzas, ¿no? Y normalmente en México medimos los centímetros. Entonces, puedo calzar del 5, del 6 o del 7, ¿no? Que es el largo del talón a la punta del pie. Okay. Pero nadie nos dice cuánto mide nuestro pie de ancho. Ahora es que del dedo gordo, del primer rayo al quinto rayo, le llamamos rayos a la estructura de los pies, ¿sí? Normalmente cuando el zapato me presiona, va a condicionar y va a dejar la estabilidad del pie. Entonces, el pie al no encontrar estabilidad, porque el pie es lo primero que nos conecta hacia el piso, Ajá. obviamente, y de ahí tendríamos que generar nuestro centro de gravedad. Como no tengo estabilidad en la pisada, el que recibe todas las cargas es el tobillo. Lo vemos muchas veces, por ejemplo, en las chicas cuando tienen que usar tacones, con zapatillas, cómo se mueven los tobillos. El tobillo está cargando toda la inestabilidad de la pisada. Okay. Ese tobillo ahora me va a mandar toda la fuerza hacia la rodilla, y de la rodilla hacia la cadera, y de la cadera hacia la espalda, y entonces podemos ir hasta el cuello, ¿no? Y tiene mucho que ver eso. ¿Y qué es lo mejor? Porque justo como dices, de que cuando éramos pequeños nos decían, ok, ponte el zapato y métele un dedo, Ándale, ¿no? Sí, Esa era como levanta la medida. el dedo y a ver si ya te quedó Ajá, bien. Sí. Ya le metes un dedo, ok, está perfecto. Pero ¿es correcto comprar los zapatos así que le metas un dedo? ¿O cuál es la mejor opción para...? La mejor opción es el calzado. El calzado se tiene que adaptar a mi pie. Eso es lo principal, ¿verdad? Cuando yo me pongo un zapato, el zapato tiene que ser un zapato lo suficientemente flexible para que no condicione la pisada. Un zapato que tenga una suela que sea flexible, que no sea tan modificada para que mi pie pise como si estuviera descalzo. Lo ideal es caminar descalzo. Así, evolutivamente así crecimos, ¿sí? Sin calzado. Y pisábamos y corríamos y subíamos cerros y bajábamos sin calzado. Tenemos los mejores ejemplos de las corredoras tarahumaras que corren con guaraches, ¿no? No usan los grandes tenis de marca aerodinámicos. Memory no. foam y Exacto, todo ¿no? eso. Simple y sencillamente están utilizando la anatomía del cuerpo a su favor. Entonces, un zapato, un tenis me puede modificar la pisada. ¿Sí? Y se nota mucho cuando los pacientes llegan a consulta y vemos de qué lado se gasta más el zapato. Si es una pisada en pronación, ¿cómo se llama? En eversión, inversión, dependiendo cómo pises, ¿sí? Y eso me va diciendo cómo están tus rodillas, ¿sí? Eso me va diciendo si tienes alguna lateralización en la cadera o una rotación, ¿sí? Entonces, obviamente, al tener dispareja las fuerzas o el centro de gravedad, que es la cadera, las fuerzas de los músculos, que son muchísimos, empiezan a cargar. Haz de cuenta que unos van a cargar al 50%, otros van a cargar al 70%, pero unos al 30% porque están buscando un balance, ¿no? En lugar de tener un 50-50, ¿no? Okay. Entonces, ahí empiezan los desbalances del cuerpo y es donde nosotros hacemos pruebas mecánicas con rangos de movimiento para saber dónde estás atorado. Puede ser que estés atorado la cadera, pero puede ser que traigas atorado el cuello, puede ser que la rodilla esté mal. La rodilla es una articulación muy interesante porque mucha gente viene porque les duele la rodilla, pero la rodilla es una articulación, vamos a decir, básica, porque lo único que hace es flexión y extensión. No tiene rotación. Si rota, está rotando la cadera. No tiene abducción o aducción. Si hace eso, también es la cadera o puede ser el pie. Pero la rodilla hace flexión y extensión. Entonces, cuando la rodilla duele, es porque traigo un problema o en la cadera o en la pisada. Ok, perfecto. Oye, y justo hablando de cadera, viene a mi mente el tema de las embarazadas. Ajá. Porque justo hablaba con Osvaldo y yo tenía la idea de que a una embarazada no se le podía dar
terapia. Ajá. Pero me dice que no, que todo lo contrario, que Todo lo sí se contrario. puede. Sí se da. Platícame por qué. Sí, sí se dan las terapias solamente a las mujeres embarazadas. Sí tenemos que cambiar la técnica porque pues, no podemos acostarlas boca abajo, por ejemplo, pero sí intentamos hacer presente que su cadera ceda. Nosotros lo que tenemos que hacer con el paciente es buscar su entorno, a qué te dedicas, qué haces, qué trabajas, y entonces adaptar tu entorno, ya sea una terapia de rehabilitación física que puede ser con ejercicios básicos o una terapia mecánica para ajustar tus fuerzas de los músculos, abrir tu cadera. Normalmente todas las embarazadas se les va a abrir la cadera, ¿no? Okay. Pero normalmente cuando ya tienen al niño, pues no hace nada, se quedan con la cadera abierta y eso puede ser una modificante de tus pisadas, ¿sí? Entonces hay que tratarse, hay que procurarse, ¿no? Hay que regresar a la cadera a su lugar. Hay que regresar la cadera a su lugar, sí, eso es definitivo. Eso creo que es muy importante porque justo como dices, o sea, cuando estás embarazada, pues traes al bebé, tu cuerpo cambia, o sea, la compensación del peso, tus músculos, tus huesos, todo es porque no es solo tu carga, sino también la carga claro. del bebé. Y una vez que das a luz, que tienes al bebé, pues bueno, ¿de qué manera puedes ayudar a tu cuerpo a regresar justo a esto? Y creo que pocas veces, yo de hecho no lo sabía, es como ese tema de poder ayudar a las mujeres o personas a que puedan regresar a esto, ¿no? Y bueno, también nos hablabas del tema del agua. Sí, importantísimo. Que eso es algo que todos sabemos, pero que pocos hacemos, ¿no? Sí. Platícanos un poco más sobre el impacto de no tomar agua. El impacto de no tomar agua, pues, es importantísimo, ¿no? Yo digo, el 70% del cuerpo más o menos está compuesto de agua, ¿sí? La sangre, o sea, la sangre como tal tiene 80% de agua, las mucosas tienen agua, todo tiene agua en nuestro cuerpo. Entonces, para nosotros conseguir una salud integral, necesitamos obviamente tener un ambiente isotónico, un ambiente regulado de hidratación. Para que la célula haga su intercambio de nutrientes, la célula tiene que estar en un ambiente hidratado, ¿no? No puede ser un ambiente seco, o sea, si la célula se seca, estamos hablando que puede ser, la célula está seca, entonces no va a haber un buen intercambio de nutrientes del mundo extracelular al mundo intracelular. Una hipotonía celular se llama. Okay. O en su caso contrario, una hipertonía. Dependiendo cómo esté la célula, va a ser el intercambio de nutrientes. Y esos nutrientes estamos hablando de proteínas, grasas, lípidos, azúcar, glucosa, y en este caso sería glucosa para la obtención de energía. Entonces el agua es el principal regulador, el principal regulador. Entonces es muy necesario el tema del agua. Nosotros obtenemos el factor de hidratación de cada paciente porque no puede ser igual las necesidades tuyas de agua con tu estatura, con tu peso, a las mías, con mi estatura y con mi peso. O sea, vamos a hacerlo una comparación con los motores. A lo mejor tú traes un motor 2.0 y a lo mejor yo tengo un motor 4.0. Entonces, yo necesito más líquido que tú. La actividad física tiene que ver, obviamente tiene que ver la condicionante también química, como te decía. Si traes un tema de hipertensión, si traes un tema de diabetes, si a lo mejor traes colesterol alto, eso nosotros tenemos que aprender a regular con el factor de hidratación, que es lo principal, ¿eh? ¿Y qué pasa si a una persona no le gusta tomar agua? Simple, por ejemplo. Pues como todo, son hábitos. Como todos son hábitos, tenemos que empezar a regular. Obviamente no nos gusta tomar agua porque precisamente es muy probable que tengamos un nivel de acidez muy fuerte en el cuerpo, ¿no? Entonces, si tomamos agua, pues puede ser que nos acidifiquemos, dependiendo la liberación de los electrones del agua, ¿no? Inclusive. Pero tenemos que estar conscientes que una forma de obtener oxígeno, todos sabemos que no vivimos sin oxígeno. Y todos respiramos aire que en una parte trae oxígeno, no todo el aire es oxígeno. Uh-huh. Pero la otra parte, como nosotros podemos oxigenarnos precisamente es tomando agua, porque conocemos la fórmula del agua, pues H2O. Okay. Entonces, cuando el agua entra al cuerpo hay una manera de oxigenación celular. Es diferente la respiración celular a la respiración pulmonar, ¿no? Entonces, tenemos que sernos un poquito conscientes. Todo es cuestión de hábitos. Y sí, al principio a los pacientes les cuesta trabajo, porque no estás acostumbrado, porque tengo que ir mucho al baño. Pues si la vejiga es un músculo que se contrae, si no la uso con todos los músculos, si no ocupo el músculo se deforma y se contrae. Conforme va pasando el tiempo y te vas acostumbrado a hacer las tomas adecuadas de agua, tu vejiga se va acostumbrando y entonces se empieza a hacer el intercambio regulado, la homeostasis, y entonces ya no va a tener que estar yendo tanto al baño y entonces voy a tener una mejor calidad de vida. El agua sí es básica. Ahora, se dice que no forzosamente tiene que ser el agua natural o simple, uh-huh, sino que es mejor tomarla con limón,
no Sí. sé, que sea como más con este tipo de sales. Sí, se dice que ha de ser un agua viva, ¿no? Sí, exactamente. El agua, como te decía, hay un agua isotónica, una hidratación isotónica. La isotonía es que tiene la misma cantidad de solutos o de minerales como de agua, ¿sí? El agua hipotónica es un agua que carece de solutos, ¿sí? Es un agua, vamos a decir, limpiada o hervida o que se limpió por algún proceso químico. Y están las bebidas hipertónicas. Esas bebidas hipertónicas son las que tienen demasiados solutos. Hay muchas marcas en el mercado y sabemos que te anuncian que tienen tantos iones y cationes y aniones. Entonces, eso es una hipertonía. ¿Qué necesita tu cuerpo? Pues necesitamos conocerlo nosotros, ¿no? Como te decía, la terapia física es algo me duele, llegas al taller de hojalatería y pintura y te dejamos bien, ¿sí? Pero a lo mejor a tus niveles de líquidos, tus niveles de aceite, tu nivel de agua, no sabemos cómo están, ¿no? Entonro, ese es otro tipo de terapia que también nos apoyamos mucho. ¿Cuál ha sido la terapia, la sesión que más te ha sorprendido y por qué? Bueno, pues ha habido varias, la verdad es que hay varios casos. Normalmente a nosotros nos llegan pacientes que ya pasaron por mucho tipo de fisioterapias, ya pasaron por muchos ortopedistas y en algunas ocasiones no estamos en contra, obviamente todos los sistemas funcionan, ¿sí? Pero nuestro sistema va un poquito más allá, porque como te decía, a lo mejor tú traes un dolor en el hombro, pero para yo poder liberar un hombro, te tengo que liberar los dedos del pie, porque la cadena muscular viene desde abajo hasta arriba, entonces sí es integral, no nada más nos enfocamos en el dolor que es, ¿sí? Pero a mí me ha tocado ver llegar pacientes en silla de ruedas o con muletas y salen caminando y salen brincando, ¿no? Es impresionante. Una vez un paciente llegó y traía el pie inflamadísimo, traía un esguince en el tobillo, se vino, obviamente, traía una bota de protección y pues cuando se fue, pues se tuvo que ir descalzo porque pues no traía con qué pisar, o sea, no trajo su zapato, pero cuando se fue bien. Una niña con muletas, cuando se atendió a la niña, le dijimos, ya quitar las muletas, ponte a brincar. Al principio les da miedo porque pues es que estoy mala, ¿no? Y te acostumbras y te también. acostumbras al miedo, entonces el miedo registra el dolor y se registra, entonces dices, no quedo, no estoy bien. Por eso te decía también la cuestión energética tiene mucho que ver, ¿no? Pero hay pacientes que, por ejemplo, hoy venimos a ver a una paciente que lleva más de un año, bueno, como un año, en abril cumple un año viviendo con dolor intenso. Se rompió el tobillo, la operaron, no le cerró la cirugía, tuvo necrosis en la herida, la tuvieron que volver a operar, ya lleva no sé cuántas terapias de fisioterapia o de rehabilitación y no queda. Entonces ya vino con nosotros, hicimos algunas pruebas, le tratamos, sí el tobillo, porque es lo que le molesta y le duele, pero como te digo, pues es toda la cadena de la pierna, ¿no? Y obviamente tenemos que ver químicamente qué está pasando y por qué no tenía esa circulación sanguínea para poder hacer los nutrientes y que cerrara la herida, ¿no? Porque se les infectaba cada rato. Porque hay un tema químico que me está hablando, ¿no? Que no me deja tranquilo, ¿no? Porque te digo, tiene que ser integral, ¿no? Claro, siempre donde se refleja que es como el punto final, es como, hey, ya aquí hay que hacer algo. Claro. Pero el origen viene Exacto. de más atrás. Y lo padre de esto, que tanto en la parte física que ustedes se especializan, como también justo en todas estas terapias alternativas, buscamos dar con ese origen. ¿Qué está ocasionando esto, no? Y es como rascarle hasta que das con esa información. Así es correcto. Que si pudieras compartir una frase, que yo sé que a lo mejor no va a ser pero dentro de toda esta parte del cuerpo, etc., ¿cuál sería la frase o la recomendación que podrías compartir con todos aquellos que nos están escuchando y viendo? Pues digo, lo dicen hasta en los comerciales, hidrátate correctamente, hidrátate sanamente, pero sí hay que conocer el factor de hidratación. Yo sí los invito que si tienen oportunidad, pues acudan para que conozcan su factor de hidratación. ¿Qué hidratación te corresponde? A lo mejor tú necesitas una hipertonía, a lo mejor tu riñón está trabajando mucho, necesitamos mandarte una diuresis. ¿Qué tipo de diuresis? No es lo mismo mandarte un agua de Jamaica que un agua de piña, que un té de cola de caballo. Justo tenemos que saber cómo está trabajando tu ciclo de la urea, ¿no? Entonces es lo que nos importa mucho. Pero de todas maneras, independientemente que se sepa o no, sí es tomar agua, ¿no? La Organización Mundial de la Salud te dice que son 2 litros. Todo el mundo dice, no, toma 2 litros, 8 vasos. No, o sea, no puede ser como te decía porque pesamos diferente, cada cuerpo es hacemos diferente. Cargas diferentes, hay tamaños diferentes, entonces, ¿cómo es que te toca la hidratación? Pues sí, hay una fórmula que nosotros sacamos de acuerdo al rendimiento del cuerpo, al tamaño, a la capacidad de bombeo, la cantidad de sangre, para saber
cuál es la cantidad de agua y qué agua te toca, ¿no? Para que entonces estés en una homeostasis, o sea, estés en un equilibrio. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por todo eso. La verdad es que también nos les podemos seguir hablando Sí. horas de esto. Vimos, creo, una pequeña parte de todo lo que podemos identificar y creo que lo más bonito es conocer tu cuerpo, ¿no? Es correcto. Que no sigamos esta parte de tendencias o de modas, hablando de dietas o del calzado o de deporte, si al final no conocemos nuestro cuerpo. Creo que es súper importante conocerlo. El famoso ayuno intermitente que está muy de moda. No sabemos si te cae bien, ¿no? O sea, ¿qué tal que ya traes una acidez, que traes una condicionante en el riñón o en el hígado y todavía le metes un ayuno intermitente porque alguien te lo recomendó? O sea, hay que conocer el cuerpo, como dices, escucharlo y aprender a ser noble con tu cuerpo. Exacto. Entonces, pues bueno, ya saben, aquí tenemos justo a varios especialistas que nos pueden ayudar a tener esta conexión con nuestro cuerpo, a conocerlo. Y pues no te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Yo soy Bel Carrillo y súper importante que para poder lograr este brillo tengas que trabajar en todos tus cuerpos. Que tengas un maravilloso día.